objetivos de la saturación, recuerden que mantener mayor a 95% para lograr una buena oxigenación a nivel de los tejidos y ante todo, bueno, es todo simultáneo, ¿sí? Calmar la ansiedad, colocar una vía para comenzar a administrar la medicación. Si el edema pulmonar, repito, es de origen cardiogénico, esto se resuelve rápidamente. Al paciente se le dan los diuréticos, se le coloca la nitroglicerina y a veces a la media hora, a la hora es otra persona. Otra pregunta que es muy importante, ¿por qué se elige la ventilación no invasiva a la intubación y cuáles son los beneficios, ¿no? Sí, decíamos recién que la ventilación, como dijimos, es un cuadro de resolución rápida, ¿sí? Entonces se prueba con este tipo de soporte ventilatorio, a veces para no invadir tanto al paciente y sabiendo que todas las complicaciones de la ventilación mecánica, que las vamos a ver a la tarde, sí van a ver que cuando uno coloca a un paciente en el ventilador no es gratuito esto, ¿sí? Al paciente le vienen muchas complicaciones, entonces es una modalidad que incluso se está implementando en algunos servicios de emergencia, ¿sí? Cosa de poder resolver los cuadros agudos ya en la guardia y que el paciente se interne, a veces no solo en una unidad de terapia intensiva, sino en un servicio de menor complejidad si resolvió el cuadro. Acá hay otra pregunta relacionada a la ventilación no invasiva. ¿El edema agudo en pulmón con abundantes secreciones líquidas está contraindicado el BNI? El tema de las secreciones, sí, hasta cierto punto hay que valorarlo, ¿no es cierto? Si el paciente está muy hiperproductivo, que generalmente es el paciente EPOC, a veces la BNI lo que hace que no es efectiva porque hay que estarle sacando la máscara al paciente a cada rato para estar aspirando las secreciones, ¿sí? Pero si, repito, si el edema pulmonar tiene que ver con la sobrecarga del pulmón de líquidos, esto se soluciona con los diuréticos, con los vasodilatadores y el paciente puede tranquilamente mantenerse, digamos, con la interfaz de la BNI sin ningún problema. Tampoco puede estar todo el día con BNI, a lo mejor usa 4 horas, 5 horas la BNI y luego se puede poner un dispositivo como una cánula nasal cuando el paciente resuelve el cuadro. Acá hay una pregunta que es, ¿qué es lo primero que tiene que hacer la enfermera en una internación general? Supongo que debe ser el material que debe tener preparado. Sí, siempre tener el adecuado soporte de oxígeno, ¿sí? Acuérdense, mantener al paciente sentado en posición cómoda para que pueda ventilar, la administración de oxígeno y dar inmediatamente aviso, ¿no es cierto?, para poder seguir con la terapéutica. Si el paciente tiene una vía periférica, bien, y si no lo tiene, bueno, puede ir instando estas situaciones, pero lo que se necesita fundamentalmente en este tipo de cuadros es la medicación, entonces a veces necesitamos informar al médico inmediatamente de cuál es la situación. Acá, ¿en qué situaciones se suspende el diurético en el edema agudo de pulmón? ¿En qué circunstancias? Cuando se suspenden los diuréticos, generalmente los diuréticos se dan para la descongestión rápida del pulmón. Eso se evalúa después si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca o una patología cardiovascular previa. Hay que ver qué dosificación venía recibiendo el paciente de diuréticos previamente y ajustar nuevamente la dosis, ¿sí? Decíamos recién que muchos de estos cuadros son por falta de seguimiento del tratamiento, ¿sí? Hoy hablábamos de que son adultos mayores, generalmente los que padecen este tipo de cuadros, y todos sabemos que la medicación cardiovascular no es económica y que hoy en día nuestros adultos mayores tampoco tienen mucho acceso económico a los medicamentos, ¿sí? Entonces, digamos, son muchos problemas para abordar de los cuales la enfermera no tiene que desconocer. Por eso digo que el abordaje, una vez que se resuelve el cuadro, hay que sentarse bien a analizar cuál fue la causa que llevó al paciente a este problema y poderlo analizar y trabajar en forma interdisciplinaria, porque nosotros como enfermeras solas a veces no vamos a poder arreglar el mundo del paciente, ¿sí? Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre saturación de oxígeno y presión de oxígeno? Entre la saturación y la presión arterial de oxígeno. Bien, la presión arterial de oxígeno es la presión del gas en el árbol arterial, es decir, en la sangre arterial. ¿Cuánta capacidad de oxígeno lleva la sangre arterial? Que en una persona normal es entre 95 a 100 milímetros de mercurio. Esa es la capacidad máxima de saturación
que tiene la hemoglobina, ¿sí? El oxígeno va subido a la hemoglobina, que es una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos con el saturómetro es censar a nivel de la vasculatura periférica cuánto de hemoglobina está pasando por los microcapilares, que esto a veces es muy difícil de saber porque los pacientes críticos sabemos que tienen edemas, que tienen drogas vasoactivas que afectan, ¿no es cierto?, la vasoconstricción periférica. Entonces yo siempre digo que el saturómetro es mentiroso a veces, ¿no es cierto? Nos dice que el paciente tiene 98 y en realidad lo que confirma la presión arterial de oxígeno real es el gas en sangre, ¿sí? Hay que tener una gasometría fidedigna de estos pacientes y un monitoreo cercano de esto. ¿En todos los casos se coloca el catéter de Swan-Ganz o hay casos especiales en que debemos colocarlos? No, eso depende, me voy a permitir decirlo, a veces de la formación que tiene el equipo médico, ¿no es cierto? Cuando el cuadro es tan claro, a veces no se necesita un SWAN para saber cuál es el problema del paciente, digamos. Ahora, si el paciente no resuelve el cuadro con los diuréticos, los vasodilatadores, y sigue un síntoma y no hay una información clara, digamos, de cuál fue el motivo por el cual el paciente desencadena este cuadro, a veces suele colocarse un SWAN para ver si el problema es realmente cardiológico o si hay algo más atrás, ¿no es cierto? Si hay un problema pulmonar de base, ya estamos hablando de un distrés respiratorio y esto es otro cuadro, ¿sí? Hay una pregunta que es de contaminación de la máscara de CPAP. ¿Con qué se decontamina? Porque no son descartables. Las máscaras de CPAP. Miren, hay toda una controversia con respecto al material. Sí, los detergentes enzimáticos de alta, ¿cómo que se llaman? Lo de alto poder de contaminación sería suficiente, ¿sí? Hay algunas empresas que no están recomendando esterilizar las máscaras, sobre todo si no usamos en pacientes con enfermedades respiratorias activas, porque esto daña el material, ¿sí? Saben que las máscaras son de acrílico, muchas son siliconadas y las frecuentes esterilizaciones dañan el material y disminuyen la vida útil de la interfaz. Entonces es importante a veces que si uno no tiene un paciente con una infección respiratoria activa, dígase tuberculosis, H1N1, una cosa así que pueda transmitirse, no hace falta, en esos casos yo descartaría la máscara, dependiendo, ¿no es cierto?, el costo de la misma, o tratar de comprar material descartable para esos casos, y en el otro utilizar una desinfección de alto nivel, con eso sería suficiente. Entren en las páginas de las máscaras que ustedes tienen, de las empresas, y ahí les pueden solicitar manuales. Yo conozco un par de empresas que tienen como una guía de cómo se debe trabajar y cómo se deben desinfectar las máscaras. Hay una pregunta que no es muy clara, que dice, ¿qué sucede con un paciente retenedor? No entiendo qué significa retenedor acá en este caso. No sé quién hizo esta pregunta. ¿Qué sucede cuando un paciente es retenedor? No entiendo. ¿Retenedor de qué? ¿De CO2? ¿Será? Claro, no. Ahí estamos hablando de un EPOC complicado con otro cuadro, ¿sí? Entonces, el manejo ya es como mirando a dos patologías, ¿no es cierto? El EPOC es un paciente complejo para manejar, ¿sí? Sobre todo dependiendo los estadios en que esté el EPOC. El EPOC es una enfermedad pulmonar que involuciona, ¿sí? No siempre que mejora, sino que al contrario, el paciente va en franco deterioro. Y esto tiene que ver con que afecta no solo al parénquima y a la estructura de los pulmones internos, sino que es una enfermedad que afecta también la caja torácica. Entonces, por eso digo, el manejo del EPOC, en realidad todo el manejo del paciente crítico, yo siempre digo que es artesanal. No hay recetas de 2+2, esto va a ser así. Hay guías que nos orientan a cómo actuar, ¿sí? Después cada uno debe valorar en sí el paciente que tiene delante y ver cuáles son las mejores terapéuticas y usar el pensamiento crítico para decidir cuál es lo mejor para el paciente. Los protocolos tampoco son cosas que se tienen que regir a rajatabla, ¿sí? Porque cuando tengo un paciente que se me sale del protocolo tengo que saber qué hacer, ¿sí? Entonces, las guías de actuación son muy buenas porque nos dan uniformidad de criterios, pero eso no quiere decir que vamos a trabajar en base siempre a esos criterios, sino hay que valorar al paciente y cada paciente me dice lo que necesita, cuánto de FiO2, cuánto de diurético, cuánto de nitroglicerina. ¿Sí? No hay una receta para todo el mundo igual. O al menos no debería haberla, digo yo.
Hay una pregunta: ¿menofilina se sigue usando en el tratamiento de edema agudo de pulmón? No, ya se dejó de utilizar, no se utiliza más. Bueno, muchas gracias, licenciada, muy clara. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias y continuamos con la última exposición de la mañana. Quedó esto acá. Quedaron muchas preguntas del tubo endotraqueal, de aspiraciones y secreciones que se van a contestar por la tarde. Atención del paciente con tromboembolismo pulmonar, y el coordinador de la mesa es el enfermero Martín González, enfermero del Hospital Olga Hondo y enfermero de Fundaleu, quien va a hacer las presentaciones correspondientes. Yo junto las preguntas que se asocian mucho al tema de la tarde y ahí vamos a ir contestando las que quedan pendientes, por decirlo de alguna manera, así terminamos bien en tarde. Bueno, ¿desaparecieron los disertantes? Ah, no, acá están. Ya me había asustado, pensé que se habían ido. No, todo voy atrás. Ah, bueno. Bueno, ante todo, muy buenas tardes o buenos días para los que nos comieron. Mi nombre es Néstor Martín González, soy enfermero profesional, trabajo en la parte de asistencial de la fundación de Fundaleu. Dentro de las patologías respiratorias que estamos mencionando, vamos a hablar sobre tromboembolismo pulmonar y para ello hemos traído al licenciado Oliva Edgardo, que es un especialista en los cuidados críticos, supervisor del servicio de cuidados críticos del Hospital San Martín de Paraná, Entre Ríos, instructor de la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas y docente universitario. ¿Sí? El tromboembolismo pulmonar constituye una de las causas más importantes de las complicaciones y muerte que puede observarse en varias patologías y en situaciones en las que el paciente debe estar inmovilizado. El conocerla y estar preparados para estos eventos puede salvar las vidas. Gracias. ¿Me escuchan? Sí. Buenos días para todos. Bueno, vamos a hablar atención al paciente con tromboembolismo de pulmón. Vamos a hacer una breve introducción para después introducirnos realmente en el accionar de enfermería. ¿Les parece? Para poder definirla, podemos decir que es una situación en donde un material endógeno o exógeno pasa a la circulación pulmonar, obstruyendo las arterias pulmonares en cualquiera de sus niveles. Eso es lo que todos sabemos, que se produce una obstrucción a nivel arterial. Lo que tenemos, pulmonar obviamente, lo que tenemos que tener presente que no solamente que es un émbolo de sangre, sino también que puede ser un émbolo graso, un émbolo de aire o de líquido amniótico. En esta presentación voy a presentar exclusivamente es el trombo sanguíneo, pero también tener presente que no solamente que es un trombo de sangre, sino también un traumatismo, por ejemplo, de pelvis. Puede el paciente fallecer con un tromboembolismo gaseoso, de grasa, no solamente por un trombo sanguíneo. Si nosotros nos ponemos a pensar en la incidencia, porque si bien dice la bibliografía, si nosotros nos ponemos a leer la bibliografía, dice que es una alta incidencia en varias patologías clínicas, como que es muy común tener pacientes con un tromboembolismo de pulmón. Yo me pregunto en la práctica diaria cuántos de nosotros recordamos estos eventos de tromboembolismo de pulmón. Sí, aquel tromboembolismo grave que el paciente ingresa chocado, viene con muy hipotensión, o sea, con una variedad de sintomatología grave, pero muchos de nuestros pacientes que presentan tromboembolismo de pulmón pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque es un pequeño trombo, porque lesionó una pequeña arteria. Muchas veces el paciente viene con una dificultad ventilatoria que lo asociamos a otra patología y pasa totalmente desapercibido. Muchos de los pacientes podemos comprobar, no en nuestro país, pero en lugares de estudio, que la muerte fue asociada a un tromboembolismo de pulmón a través de una necropsia. Entonces, muchas veces este problema pasa totalmente desapercibido.
Y si vemos que el tromboembolismo de pulmón está muy relacionada a patologías periféricas, a las trombosis venosas profundas, muy común, eso sí, es muy común de ver en nuestro medio, y no sé la realidad de ustedes, pero en el medio, por lo menos en Paraná, Entre Ríos, muchos pacientes en la clínica médica en este momento están internados por tromboembolismo de pulmón, y ya tenemos que estar pensando que puede hacer en cualquier momento un evento, una trombosis pulmonar. Vamos a ver también que la mortalidad se incrementa con la edad, muchos de los pacientes, y hay muchos estudios que lo comprueban, pacientes mayores de 60 años son muy propensos a producir trombos que emigran y hacen un tromboembolismo de pulmón. A partir de los 60 años, los 80 años, se multiplica 8 veces más esta patología. Pero también podemos ver que el sexo masculino es más proclive a hacer tromboembolismo de pulmón más que las mujeres. Pero también tenemos enfermedades idiopáticas que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos la revisión, cuando entremos más en la parte de enfermería. Vamos a ver todas las patologías asociadas que tenemos que tener en cuenta nosotros como profesionales de la salud en la atención de nuestros pacientes. También cirugía de trauma, toda cirugía de trauma es propensa a que el paciente presente un tromboembolismo de pulmón. Ya en los años 60, un grupo de traumatólogos observó que las cirugías de traumatología, principalmente las pantorrillas, todos miembros inferiores, presentaban a posteriores eventos trombóticos. Entonces fue allí que comenzó la investigación y pudo demostrarse que el 95% de los trombos provenía de miembros inferiores. También enfermedades del corazón y otras variables que tenemos que tener en cuenta. La obesidad. Nosotros en la actualidad tenemos cada vez pacientes obesos. No sé la realidad de ustedes. En este momento en el hospital donde yo trabajo tenemos pacientes de 340 kilos internados. ¿Sí? Hemos llegado a tener pacientes todos arriba de 300 kilos. ¿Será que en Paraná comemos más? No sé. Pero como que es un tipo de paciente, inclusive nos está cambiando la forma de tratar, porque ya no es la misma droga la que tenemos que utilizar, la cama es imposible de tenerla, y justamente la inmovilización, que es una de las causas de la éstasis venosa, a veces no se logra, sino a veces somos 11 enfermeros para poder rotar a este tipo de paciente. Otro, el tabaquismo. Hablamos hoy, primeramente decía que personas mayores de 60 años, pero cualquier mujer en edad fértil con tratamiento de estrógeno puede llegar a producir trombos. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Tener presente en todo momento que el tromboembolismo pulmonar es frecuente en pacientes hospitalizados, presentando elevada tasa de mortalidad mayor del 30%, pero aquellos pacientes que no han recibido tratamiento. Y si nos ponemos a pensar, muchos de estos eventos pasan desapercibidos, diagnosticados. Por ejemplo, ingresa el paciente en servicio de emergencia con dificultad ventilatoria y se lo diagnostica por una insuficiencia cardíaca, un edema agudo de pulmón, y no se tiene en cuenta muchas veces que puede ser un tromboembolismo de pulmón. Después llegamos al diagnóstico definitivo, pero mientras tanto vamos a ver los eventos que van sucediendo. El diagnóstico es difícil. En realidad, para hacer un diagnóstico de tromboembolismo de pulmón hay que empezar, es por descarte en realidad, se empieza buscando otro diagnóstico, y por descarte llegamos recién al diagnóstico del tromboembolismo de pulmón. Puede ser acompañar o similar otras enfermedades cardiopulmonares. Eso también es lo que confunde. No es una cosa que podamos hacer el diagnóstico ni bien el paciente ingresa. Ya vamos a ver un poquito lo que es el ojo de enfermería cuando el paciente ingresa, que ya no podemos suponer por la característica del paciente, pero en realidad para llegar al diagnóstico hay un largo camino todavía. Tenemos que tener presente en todo momento que el 95% de la circulación venosa profunda produce trombo, por lo que decíamos hoy temprano, por éstasis venosa, en pacientes obesos, en pacientes con accidentes cerebrovasculares, en cualquier
patología de inmovilización por éstasis venosa se produce los trombos, pero también se necesita otra característica que ya vamos a ver. También en las cavidades cardíacas se pueden producir estos trombos, fibrilación auricular. Entonces la sangre, hay un remanente continuo, se empiezan a producir los trombos y después en cualquier momento pueden llegar a embolizar. Pero otra de las cosas que tenemos que tener presente, que por ahí nosotros en la práctica diaria no lo tenemos tan presente, que también pueden ser a través de las venas de las extremidades superiores. Es decir, ¿cuántos de nosotros colocamos vías periféricas todos los días? Entonces, en un paciente anciano que ya tiene trastorno de coagulación, un paciente que puede venir deshidratado, que nosotros lesionamos la íntima en la punción, podemos nosotros estar produciendo un evento de estas características. Entonces, tener presente que no solamente es de miembros inferiores, también que de miembros superiores. Y factores excitantes de la íntima, todo lo que llegue a lesionar la íntima. Nosotros colocamos catéteres, pero también en la práctica médica se colocan catéteres centrales, distintos catéteres, por ejemplo, marcapasos transitorios, se colocan y lesionan la íntima. Esto tenemos que tener presente en todo momento, que existe una triada. Para que pueda producirse ese trombo se necesita de esta triada. Primero, la éstasis venosa. ¿Cuántos de nuestros pacientes tienen esta éstasis venosa? Porque están operados, cirugías prolongadas, más de 30 minutos que dure una cirugía, puede producirse esta éstasis venosa. Bueno, si vamos a mencionar patologías, hay muchas, pero también se necesita trastorno de la coagulación. Como vemos acá, la hipercoagulabilidad, y el trauma local de la íntima. Es decir, necesitamos de esta tríada, que obviamente que la más fundamental es la éstasis venosa. Si vamos a la causa, para ya entrar en todo lo que es el tema de enfermería, pero si vamos a ver cuando hagamos nuestro estudio de caso, cuando vayamos a planificar los cuidados de enfermería a nuestros pacientes, vamos a tener que tener en cuenta que existen causas genéticas y causas adquiridas. Si es por la genética, por ejemplo, la trombofilia, son patologías esperadas que hagan como complicación un trombo, o adquirida como lupus o enfermedad renal. Uno puede estar pensando que en cualquier momento de la evolución de su enfermedad puede llegar a realizar un trombo. El problema está en las circunstanciales, las causas circunstanciales. Cirugía, como yo recién dije, que dure en un acto quirúrgico más de 30 minutos anestesiado el paciente. ¿Cuánto de esto tenemos todos los días? Reposo prolongado en cama, el periodo posparto, obesidad, la edad, aumento, insuficiencia cardíaca, fracturas, traumas. Hay muchas patologías que se asocian en la producción del trombo, y tenemos que pensarla. No tratamos la fractura de pelvis, tratamos una persona con fractura de pelvis con todas las complicaciones. Entonces, pensar las complicaciones no en la patología, no en el diagnóstico de la patología, sino en un todo. Y eso en enfermería creo que cuando nos sentamos a planificar, vemos y decimos, nosotros atendemos al paciente biopsicosocial, espiritual en todo su contexto. Eso es lo que hace digna a nuestra profesión, una de las tantas cosas, ¿no? También tenemos que tener un diagnóstico diferencial, porque hay diagnósticos que se confunden y confunden al diagnóstico de tromboembolismo, como puede ser una insuficiencia, un infarto, porque tiene características, dolor retroesternal, ya vamos a ver características similares, una insuficiencia cardíaca congestiva, el paciente viene chocado, viene con dificultad respiratoria, ventilatoria, cáncer intratorácico que puede producir un dolor parecido a un trombo de tipo pleurítico,
hipertensión pulmonar primaria, neumonía, por el dolor pleurítico también, dolor musculoesquelético, pericarditis, fracturas costales, o sea, muchos diagnósticos diferencial. Por eso que si pensamos en el tromboembolismo de pulmón, no tiene características propias que pueden decir, no podemos hacer el diagnóstico primero, por descarte de estas patologías, podemos llegar al diagnóstico. Imagínense que esto es una emergencia, el paciente viene con dificultad respiratoria, viene muy excitado, le queremos poner la máscara, se la saca, se nos quiere tirar de la cama, o sea, no es fácil hacer un diagnóstico en este contexto. Siempre pensar en las manifestaciones clínicas que cuando ingresan nuestros pacientes y vean estas triadas. El paciente ingresa con una disnea súbita, aparece de repente, puede estar durmiendo, se estaba bañando, estaba haciendo cualquier situación y bruscamente comienza una dificultad respiratoria, una disnea que se va acentuando y de tos que es aparentemente inexplicable hasta ese momento. Es una cosa que nos tiene que tener en cuenta, es súbito la disnea y la aparición de tos. Aparece el dolor pleurítico, característico, y ya vamos a hablar un poquito de este dolor característico, y ansiedad. El paciente siente realmente que se muere, está luchando por su vida. Algunos de ustedes si han estado en este evento, queremos poner la máscara, él pelea, a veces está combativo, y esto en realidad está consumiendo más oxígeno de que el cuerpo tiene en ese momento. Hay poca llegada de oxígeno al cerebro, toda una excitación, toda una situación que todo el equipo, no solamente enfermería, debe enfrentar. Aparecen esputos hematoicos en algunos casos y hemóptisis directamente, y taquicardia y taquipnea en todos estos casos. Recuerden esa triada, los hemóptisis, el dolor pleurítico e infiltrados pulmonares que no siempre están presentes. Ya vamos a hablar un poquito de placa también. Esto me interesa. Disculpen el dibujo, como no sé dibujar, pero vamos a tratar de interpretarlo. Esto que está en negro supuestamente es un trombo que ha obstruido una de las arterias. Vamos a tratar, esto es lo que tenemos que interpretar y saber por qué la emergencia de tratar de eliminar ese trombo cuanto antes. ¿Por qué? Obviamente que va a depender la localización, porque puede ser periférico o central, ya vamos a ver la característica de cada uno, pero obstruye una arteria. Obviamente va a depender qué tipo de arteria, pero al obstruir, se produce un aumento de la resistencia vascular pulmonar, porque hay una obstrucción, aumenta la resistencia. Entonces, si aumenta la resistencia, obviamente que va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Porque el problema fundamental de la insuficiencia es hemodinámico. ¿Por qué? Del tromboembolismo es la hemodinamia, porque el ventrículo derecho se vuelve insuficiente. Quiere eyectar, pero la poscarga es tan grande, en algunos casos, va a depender justamente de la obstrucción, que no puede eyectar. Hay aumento de las presiones pulmonares, hay en esta zona deja de irrigar, entonces la irrigación pasa a otra zona, se produce todo una situación hemodinámica a este nivel. Y obviamente que si el ventrículo no puede eyectar, lo primero que cae es la caída del gasto cardíaco. Ese corazón no eyecta. Y si nos ponemos a pensar, ¿qué pasa? Un corazón que está trabajando más, que está intentando vencer esa resistencia, está consumiendo más oxígeno, está consumiendo más energía, encima no está recibiendo oxígeno, y ¿cuál es la posibilidad que sigue? Infarto. Por eso cuando veamos la característica del dolor, vamos a ver. Vamos hasta acá. Ahora bien, están aumentando, por lo que decíamos, no puede eyectar, entonces empieza a aparecer
el aumento de la presión del ventrículo derecho. ¿Se acuerdan que para que puedan regresar la sangre al corazón a través de la vena cava superior e inferior, necesitamos un gradiente de presión? Mayor presión en las venas periféricas que en la aurícula. Acá está aumentada la presión de la aurícula y obviamente que va a caer el retorno venoso. Ese por un lado. Se produce aumento en la cámara cardíaca derecha, lo que lleva el tabique interventricular hacia el lado izquierdo. Entonces, lo que comenzó como una insuficiencia del ventrículo derecho, terminamos con una insuficiencia del ventrículo izquierdo, caída del índice cardíaco, el paciente se choca y si esto no lo solucionamos rápidamente, viene una parada cardíaca porque se consumió el oxígeno, entonces por evento electromecánico se produce la parada cardíaca. Ahora, ¿qué pasa a nivel local? Yo les pregunto, enfermería debe saber esto, ¿no es cierto? Porque de repente vamos, colocamos el oxígeno, tomamos, disculpe que me salga de tema, pero yo creo que nosotros como profesionales esto lo tenemos que entender, porque este evento es lo que le está pasando a nuestro paciente y se muere no porque está chocado, obvio que se muere por eso, pero es por este evento que tengo que solucionar rápidamente, yo lo tengo que entender, la emergencia de tratar de desobstruir rápidamente esta arteria. Si el trombo tapa una arteria importante, ¿qué pasa? Se rompe, ¿se acuerda? Ventilación, perfusión, o sea que para que el aire pueda ingresar yo necesito de un contenido de oxígeno en los alvéolos, pero también de presión de sangre que llegue hasta allí y se produzca el intercambio gaseoso. Como acá se interrumpió la circulación, hay aumento del espacio muerto. Hay zonas bien ventiladas, pero no perfundidas. Entonces aumenta el espacio muerto, aumenta el Jun, aumenta la derivación sanguínea, hay presencia de hipoxemia y retención de dióxido de carbono. Y una de las cosas que podemos tener presente también, si este evento, ese trombo, impactó en la periferia, en las arterias periféricas del pulmón, vamos a tener presencia de un esputo hemotoico por infarto de la zona, para tenerlo presente. Pero si hay aumento de la disnea, el trombo impactó en una arteria central del pulmón. Ahí realmente hay una urgencia, de esto puede evolucionar, pero si no solucionamos esta disnea, puede morir el paciente. Recuerdo lo que estaba pasando con el corazón. Siempre debemos tener, ante cualquier paciente que ingrese con dificultad respiratoria, con los antecedentes de edad, lo que habíamos visto anteriormente, siempre tenemos que tener la sospecha clínica. Más si lo sumamos con la disnea. Recuerden que la disnea era progresiva, era súbita, pero era progresiva, todo dependiendo del trombo, obviamente. El dolor torácico. Y aquí quiero 2 palabras del dolor torácico, porque hablamos del dolor pleurítico por irritación de la pleura, que tiene que ver con el impacto en la periferia del trombo, produce ese dolor pleurítico. Ahora bien, puede venir con dolor pleurítico, pero también puede venir con dolor retroesternal. ¿Qué me dice esto? Si viene con dolor retroesternal, yo tengo que pensar que también, aparte de ser un trombo, el paciente se está infartando. Recuerdo lo que estaba pasando con el ventrículo. Entonces, si ese dolor no solamente es pleurítico, sino se transforma en retroesternal, es un paciente que en breve puede morir si no actuamos rápidamente. Esto es una emergencia. Obviamente que todo caso grave, que pensemos en un trombo masivo, ¿cómo va a ingresar el paciente? Chocado, hipotenso. Yo tengo que hacer la valoración clínica para estratificar el riesgo. ¿Por qué tengo que estratificarlo? Porque hay pacientes que rápidamente tengo que actuar, tengo que hacer destruir el trombo, ya sea a través de medicamentos o si no sacarlo a través de cirugía, de catéteres, o paciente que me da tiempo al tratamiento.
Tenemos un tromboembolismo de pulmón de alto riesgo. ¿Cuál es aquel paciente con traumatismo con alto riesgo? Es aquel paciente que viene chocado, hipotenso, y llámese hipotenso aquel paciente que tiene una sistólica menor a 90 o que cayó la tensión arterial por 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos. Es un paciente que yo lo considero chocado, hipotenso, y que tiene signos de una insuficiencia del ventrículo derecho. ¿Cuál puede ser? Yo, enfermero, lo primero que voy a hacer, si la sangre no puede retornar al ventrículo, a la aurícula derecha y al ventrículo, lo primero que van a aparecer es la ingurgitación yugular. O sea, yo lo puedo estar viendo en mi valoración como enfermero lo que voy a hacer. También hay riesgos intermedios, es decir, un paciente que ingresa normotenso, pero con signos de alteración cardíaca. Y riesgo bajo es aquel paciente que sospechamos que está haciendo trombos, pero no hay ningún tipo de alteración. Obviamente que el tratamiento va a ser totalmente distinto, por eso es importante la clasificación. Y la hacemos dentro del conjunto médico, o sea, médicos, enfermeros, el equipo de salud. Vamos a la accionar de enfermería. Vamos bien con la hora. Y vamos a detenernos un poquito acá, que esto es sí lo que nos interesa. Primeramente vamos a hacer la identificación de problemas reales y potenciales, y eso siempre estamos haciendo hincapié en esto, detectar antes de lo que suceda, adelantarnos un poco más, porque si el paciente ingresó con esta característica, ¿qué va a pasar si no lo soluciono? Eso es importante. Abren la puerta de nuestra unidad, ya tenemos que estar pensando en los problemas no solamente reales, sino en los problemas potenciales si yo rápidamente no los soluciono. Vamos a hacer una inspección cefalocaudal. ¿Qué hacemos cuando ingresa un paciente a un servicio de clínica médica, a unidad de cuidados intensivos, al servicio de emergencia? Hacemos la inspección visual rápidamente y allí estamos ya analizando qué tipo de situación podemos tener, qué es lo que vamos a colocar primero, si la vía, si el oxígeno, porque ¿cómo va a venir este paciente? Lívido cianótico, excitado. Ya estamos haciendo un diagnóstico de situación simplemente con lo visual. Vamos a hacer la valoración respiratoria, porque lo primero que voy a ver, cómo está ventilando ese paciente, cómo está respirando, cuál es la necesidad de aire. Puedo yo colocarle todo el oxígeno del mundo y el paciente sigue necesitando, porque en realidad no es un problema del oxígeno, sino circulatorio. Entonces, ¿cómo va a venir ese paciente? Muy excitado, cianótico. Entonces vamos a hacer la valoración respiratoria. Vamos a ver la inspección realmente que tenemos que hacer del tórax. Cuando nosotros decimos control de signos vitales, frecuencia respiratoria y anotamos nada más que la frecuencia. No, controlar la valoración respiratoria es la intensidad, si expande en los hemitórax derecho y en el hemitórax izquierdo, si hay músculo, utilización de músculo accesorio, o sea, todo completo la valoración respiratoria. Obviamente, la valoración cardiopulmonar, y no solamente va a ser el pulso y la tensión arterial cuando hagamos la valoración. Nosotros dijimos que el pulso estaba aumentado, había una taquicardia, había una hipotensión, pero cuando vamos a hacer la valoración, nosotros como enfermeros de cardiovascular, ¿en qué nos vamos a fijar? Piel, mucosa, la piel va a estar fría, sudorosa, o sea, valorar el todo. Porque si yo tengo una piel fría, sudorosa, ¿qué significa esto? Que hay no solamente una caída de la tensión arterial, sino que han cerrado los compartimientos periféricos para poder mantener una circulación central. El paciente está chocado. Obviamente que vamos a monitorizar a este paciente. Lo primero que vamos a hacer es, obviamente, ni bien podamos, un electro, pero vamos a colocar un monitoreo cardíaco continuo, una saturometría, o sea, vamos a polinvadirlo en el sentido de el monitoreo. Vamos a hacer un electro, vuelvo a repetir, cuando podamos, porque no es ya, pero necesitamos tener un electro basal y en posteriori vamos a continuar haciendo el seguimiento, buscando signos de isquemia.
Lo que podemos encontrar en el electro, en este paciente que con este evento de trombo, es inversión de la onda T en B1 y B4, bloqueo completo o incompleto de rama derecha. Estamos viendo sobrecarga de la aurícula derecha. No me va a dar el diagnóstico de tromboembolismo, pero empieza a descartar otras patologías. Lo mismo pasa con la placa de tórax. Si bien los hallazgos no van a ser significativos, pero si viene con un dolor pleurítico y no tiene un bloque neumónico, ya me va orientando al tratamiento. Laboratorio, obviamente. ¿Qué vamos a hacer en este tipo de paciente que a veces se nos torna un poco difícil? Que es si el paciente, por un evento trombótico, no hay una buena difusión, cae el tenor de oxígeno a nivel de tejido, entonces vamos a tratar de aumentar, con máscara o lo que sea, el aporte de oxígeno, pero también vamos a tratar de disminuir el consumo de oxígeno. ¿Se acuerda que el corazón estaba consumiendo, pero todo el tejido está consumiendo el poco oxígeno que le está quedando, porque no le está llegando, no hay renovación de nuevo oxígeno. Entonces, vamos a disminuir el consumo de oxígeno. ¿Cómo? Por ejemplo, si el paciente presenta un estado febril, hay que bajarle rápidamente la agitación, la ansiedad, todo lo que haga que la persona consuma mayor oxígeno, nosotros vamos a estar ahí y principalmente dando apoyo psicológico para disminuir la ansiedad. Yo sé que si a una persona le falta el oxígeno y yo le doy apoyo psicológico, no le voy a solucionar el problema, pero tratando de calmando, que sepa que nosotros estamos allí actuando, baja un poco la ansiedad. Valorar el dolor, que es fundamental la valoración del dolor, como dije al principio, puede ser que sea exclusivamente pleurítico, pero si se me agrega el dolor retroesternal, ahí la emergencia se está haciendo cada vez más importante. En todo momento, aunque el paciente venga hablando con dificultad respiratoria, debemos tener el carro de urgencia preparado, laringo, bueno, todo lo que nosotros sabemos, y asistencia mecánica ventilatoria, porque dependiendo la magnitud del trombo, puede necesitar de asistencia mecánica ventilatoria. Hay dos soportes que tenemos que hacer a este tipo de paciente, el hemodinámico y el respiratorio. En el hemodinámico, y esto es una cosa importante, porque si baja la TA, generalmente nosotros ¿qué hacemos para aumentar la TA? Infundimos líquido. Pero ¿qué pasa si yo a este paciente que tiene una oclusión, que hay aumento de la presión dentro de la aurícula, que en ese ventrículo derecho entró en insuficiencia cardíaca, le doy más cantidad de líquido, en vez de mejorar el cuadro, realmente estoy empeorando el cuadro. Entonces, no se hacen expansiones agresivas. Se ha demostrado que en paciente normotenso con una expansión de 500 centímetros cúbicos, obviamente fraccionado, mejora el pronóstico, pero no aquel paciente que está chocado y yo quiero infundir rápidamente el líquido, puedo llegar a matar al paciente por sobrecarga cardíaca. Lo que se utiliza, por ejemplo, la noradrenalina, que mejora la función del ventrículo derecho, mejora la perfusión coronaria y aumenta la presión sistólica. Eso mejora, entonces es importante también tener presente que la adrenalina, su uso debe limitarse a pacientes hipotensos. Es decir, poco líquido, pero sí a estos medicamentos que van a aumentar el inotropismo y la presión. También se puede utilizar la dobutamina, que aumenta el gasto cardíaco, mejora el transporte de oxígeno y la oxigenación tisular. Con respecto a los vasodilatadores, es una de las cosas que también en investigaciones se vio que los vasodilatadores, cuando se daban en forma parenteral, las contraindicaciones que tenía y que bajaba la tensión arterial. Entonces, una de las propuestas es a través de vasodilatadores inhalados como el óxido nítrico,
¿Mm? Y una de las cosas que se está usando en forma experimental en algunos años, el sildenafil, el famoso Viagra, que disminuye la presión de la arteria pulmonar. O sea que no solamente se utiliza, sino para otras cosas. ¿Entendieron, no? Con respecto al soporte ventilatorio, la hipoxemia suele revertirse con una máscara nasal. ¿Pero qué quiere decir esto? En pequeños trombos, en situaciones que realmente no juegue o no haya peligro de vida, pero con respecto a la oxigenoterapia, pensemos en una bolsa reservorio, inclusive si el trabajo respiratorio es excesivo, el paciente combativo, muy excitado, seguramente va a ir a asistencia mecánica ventilatoria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta de la asistencia mecánica ventilatoria? Que tiene que trabajar con volúmenes corrientes bajos y presión positiva de fin de expiración también bajo. ¿Por qué? Porque si yo aumento la presión dentro del tórax, va a producir mayor caída del retorno venoso. Entonces, son cosas para tenerlo en cuenta cuando vayamos a setear el ventilador. 2 palabras de trombolisis. Se demostró, ya la trombolisis se viene estudiando de los años 60, se demostró los efectos positivos hemodinámicos. Como verán, aumenta el 80% del índice cardíaco. Al desobstruir, obviamente, aumenta rápidamente el índice cardíaco y baja en un 40% la hipertensión pulmonar. El tratamiento antitrombótico es de primera línea, de primera elección, ante inclusive sospecha en algunos casos. No en niveles bajos, pero sí en el tratamiento de primera elección en la práctica con tromboembolismo de pulmón. Perdón, el tromboembolismo, sí bien digo. El tratamiento antitrombótico no debe usarse en pacientes con un tromboembolismo de pulmón de bajo riesgo. Eso quise decir. Acá vemos otra de los medicamentos que podemos llegar a usar, que es la estreptoquinasa, la uroquinasa. Seguramente ustedes la han usado en sus prácticas diarias. ¿Se ha visto la diferencia entre una y otra? No ha habido, pero sí se ha demostrado que el bolo, como ustedes ven allí, que se hace un bolo de carga de 250.000 unidades, por ejemplo la estreptoquinasa, se hace ese bolo y después se lo mantiene en un goteo por 12 o 24 horas. Esa dosis de carga se ha demostrado que tiene menos eventos contradictorios, como son hemorrágicos, después de su utilización. También tenemos el activador del plasminógeno, que también se puede llegar a usar en esas concentraciones. La anticoagulación rápida, y eso tenemos que entenderlo, solo se consigue por métodos parenterales, no es a través de la colocación de heparina subcutánea, no. Esto es a través de un goteo, primero de carga y después de sostén, como heparina no fraccionaria intravenosa. Se debe considerar el tratamiento anticoagulante en sospecha del tromboembolismo de pulmón. Se debe considerar. Obviamente que tenemos que ver a qué paciente le podemos hacer el tratamiento trombolítico. Pues si tenemos un paciente con una cirugía reciente, tenemos un paciente con un accidente cerebrovascular, hay que considerarlo, una hemorragia digestiva, por ejemplo. No todos los pacientes pueden recibir este tipo de tratamiento. Obviamente que si un paciente no puede recibir, el otro tratamiento es la cirugía. Y también, una vez comenzado el tratamiento con la heparina, antagonista de la vitamina K, para evitar la producción de nuevos trombos. Si se administra heparina, se debe hacer según el peso corporal en forma de bolo de 80 unidades por kilogramo, o sea, eso es un bolo de carga, seguido a una infusión a un ritmo de 18 unidades kilogramos por hora. Esas son las consideraciones de la guía práctica de la Sociedad Europea de Cardiología.
obviamente nosotros como enfermeros, ¿qué vamos a hacer una vez que implementemos la trombolisis? Todo lo que sea el cuidado de sangrados, porque el paciente puede comenzar con una simple gingivorragia, pero también puede llegar hasta hemorragias cerebrales. Vamos a ver la presencia de hematoma, por ejemplo, en accidentes comunes, tal vez que el paciente se chocó con la camilla cuando estábamos pasando de la camilla a la cama y empiezan a aparecer hematomas en esa zona. Allí vamos a tener que rever el tratamiento de trombolítico y en algunos casos comenzar con plasmaféresis o factores de coagulación. Y les dejo una foto de mi provincia. Gracias. A continuación podemos recibir... ¿Me escuchan? Ahí, sí. A continuación se pueden recibir las preguntas que le quieren hacer al licenciado para después poder ir a comer. Mientras tanto voy a empezar preguntando yo. Sintomatología de la fase aguda en el tromboembolismo pulmonar. La sintomatología de la fase aguda, vuelvo a repetir, comienza con una disnea progresiva. El paciente pudo haber estado comiendo como ustedes que se van a comer. No se olviden que la obesidad produce trombos, así que no coman muchos. La disnea de comienzo brusco, que es la sintomatología que enmascara o podemos pensar en un cuadro de este trombótico. El dolor pleurítico, el paciente no tenía ni tos ni disnea hace 10 minutos atrás. De repente empieza con dificultad respiratoria y con tos. Muchas gracias. Acá tenemos una pregunta muy interesante. Primero, ¿se calma el dolor o la falta de aire? Buena pregunta. ¿Se calma el dolor o la falta de aire? O sea, la falta de aire no es porque no esté recibiendo oxígeno el paciente, eso se entendió. La falta de aire es un trastorno de la circulación, es un trastorno hemodinámico. Sí tengo que calmar el dolor, primero obviamente desobstruir, y el dolor lo tengo que calmar. ¿Por qué tengo que calmar el dolor? Porque me está consumiendo oxígeno. Yo cuando hago las medidas de enfermería para bajar el consumo de oxígeno, como nosotros sabemos, uno de ellos, no solamente la fiebre, sino bajar el dolor. A ese paciente tengo que, de alguna forma, administrar analgésicos. Para un paciente con dolor de tórax, ¿cuál es el primer paso que tenemos que realizar los enfermeros que no somos de la unidad de terapias intensivas? Esa es otra pregunta que me interesa, pero sobremanera. Los enfermeros que no son de terapia intensiva, tenemos que cambiar los paradigmas. El paciente crítico no solamente está en la terapia intensiva, atrás de una paratología. ¿Dónde comienza el paciente? ¿Dónde hizo su evento trombótico? En la sala de cirugía, en la sala clínica, médica. Entonces todos los enfermeros tenemos que tener este conocimiento. El enfermero de terapia intensiva, seguimos el tratamiento a través de la aparatología, el laboratorio, será más exhaustivo, pero el conocimiento es compartido. Entonces, ¿qué hacen los enfermeros? Primeramente, ante un dolor torácico, tengo que estar sospechando, ver la característica del dolor, si es pleurítico, si es irradiado, y siempre estar pensando, si es torácico, en un evento coronario. Aunque esté en una clínica médica, eso tenemos que sacarnos esa idea de que el paciente se trata en la terapia intensiva. Comienza en la sala común. Lo que pasa es que yo no me doy cuenta de los signos y síntomas, porque el cuerpo habla. ¿Se acuerdan cuando yo comencé la charla diciendo ver los problemas potenciales antes que suceda? ¿Qué medicación tenemos que tener a mano y cuál es la que primero se administra?
Y la medicación, yo le diría que lo primero que tiene que tener a mano es la de carro de urgencia, la adrenalina, todo lo que se va a usar, porque este paciente en cualquier momento, o sea, depende la evolución y el trombo, el impacto que haya hecho, podemos estar ante una parada cardíaca, entonces la primera de elección. Ahora, la heparina, la streptoquinasa vendrá, obviamente tenemos que tenerla presente según indicación médica. Bueno, vamos con las dos últimas. En la actualidad, las personas internadas traen aparejados, además de patologías, problemas y alteraciones asociadas a las adicciones, por lo general se realiza contención mecánica para resguardar la seguridad del paciente, pero para favorecer la tromboembolisis pulmonar, la inmovilización. ¿Qué conducta debe tomar el enfermero? Lo que trabajamos con pacientes con excitación psicomotriz, los pacientes que es un mal general en nuestra sociedad, en todos los días estamos recibiendo, yo vivo en Paraná, Entre Ríos, donde ustedes creen que es tranquilo, todos los días estamos recibiendo pacientes con sobredosis, excitación psicomotriz, trastornos cardíacos, justamente por el consumo. En realidad, no sé, no entiendo bien la pregunta, porque si bien hacemos sujeción, el paciente sigue combativo, a no ser que a través de otro medicamento lleguemos a dormir a nuestro paciente, pero no es una sedación que quede sin inmovilización real al paciente. Bueno, otra pregunta de la misma persona nos pregunta si la indicación de vendas elásticas es una indicación médica o es una autonomía de enfermería. Esta pregunta de las vendas elásticas en realidad va de la mano con la charla que venimos dando, porque en realidad si el paciente llegó a este evento porque no hubo prevención, y una de las prevenciones que nosotros sabemos es la vendas elásticas. Yo no necesito que el médico me indique, yo como enfermero sé las ventajas, obviamente que lo voy a compartir, lo voy a decir, voy a hacer tal o cual cosa, pero yo lo tengo que tener en mente, la venda elástica. La inmovilización precoz, a mi paciente postquirúrgico automáticamente yo tengo que movilizarlo cuanto antes, y si no lo puedo movilizar, una actividad pasiva, pero lo puedo rotar, cambiar de punto de apoyo, colocar vendas neumáticas como para impedir la éstasis venosa. Muy bien, siguiendo con el tema de las vendas, dice, ¿cuál es la función específica de vendar los miembros inferiores después de una cirugía? Justamente hacer la compresión, hay terrenos varicosos generalmente, hay células, venas que están muy dilatadas, y estaría la compresión, ayudaría al retorno venoso. ¿Cómo retorna la sangre al corazón? A través de la contracción de los músculos. Ustedes saben que las venas en el interior tiene válvulas, pero no sube, o sea, por gravedad jamás podría subir. En cambio, por compresión, la sangre sube, no vuelve por las válvulas, pero por compresión. Si nosotros hacemos la compresión con las vendas elásticas, estaríamos permitiendo el retorno al corazón derecho. Muy bien. ¿Qué es el Shunt? ¿Qué es el Shunt? Shunt es cuando la sangre pasa sin oxigenarse, pasa directamente, viene carbooxigenada y sigue el puente, o sea, no se oxigena. ¿Cuánto es el tiempo que se debe infundir un tratamiento con heparina? Y el tratamiento con heparina, si es por goteo, puede durar una semana aproximadamente, y después se continúa con heparina subcutánea. Se continúa. Vamos con una de las últimas preguntas. Los anticonceptivos provocan trombosis. ¿Por qué? Porque justamente, no solamente los anticonceptivos, todo lo que tenga que ver con, ustedes sabrán que en los ciclos menstruales, generalmente las mujeres se dermatizan más, tiene que ver con la parte de líquidos, no solamente son los anticonceptivos, sino cualquier patología como la diabetes, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el metabolismo, facilita la producción de trombos. Pedimos perdón por las preguntas que quedan, pero no tenemos tiempo y ya nos están apurando. Hacemos la última y agradecemos la atención.
Una persona que tiene un EPOC hace 5 años, ¿qué probabilidad tiene de tener una tromboembolismo? Hay que ver, como yo le decía, la edad que es predisponente y la inmovilidad de esta persona. Si está imposibilitada de caminar, porque hay EPOC que no pueden ir al baño, por ejemplo, que están confinados a una cama, tiene alta posibilidad de hacer un tromboembolismo de pulmón. ¿Esa fue la última? No, había, pero no tenemos tiempo. No hay tiempo. Yo quiero agradecer al laboratorio ROEM realmente por la atención maravillosa que nos ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos a comer? Hacemos un receso y nos encontramos nuevamente 15:30. Muchas gracias.